bien, templos con gloria. Esta palabra es bien precisa, lo que traigo en esta mañana. Y es porque de alguna manera quise continuar un tema que hace aproximadamente, creo que 2 semanas llevamos atrás, que se llamaba templos físicos o naturales versus templo espiritual. Y allí nosotros concretamente hacíamos referencia de que ciertamente existen templos que son naturales o templos físicos, que son los templos construidos por la mano del hombre. Esos templos que en este momento de esta circunstancia están cerrados y permanecerán cerrados, la mayoría de ellos, aunque hay algunos, que han insistido en abrir y lo han hecho. Pues bien, pero lo que toca en este momento como iglesia obediente y sujeta es mantener las puertas de los templos cerradas hasta que el Señor quiera. Pero también hacíamos entonces, extraíamos de la palabra del Señor la verdad que nos interesa, y es que hay templos que también son espirituales, y esos templos espirituales son los que sacábamos como conclusión deben estar y permanecer en este momento que estamos viviendo abiertos y activos. Templos espirituales que deben permanecer abiertos y activos. Amén. ¿Por qué? Porque los templos espirituales somos usted y yo como casa de Dios, donde habita la presencia del Espíritu Santo. Hablábamos de algunas otras cosas, pero otra de las que nosotros puntualizamos en aquel momento es que nosotros como templos espirituales somos recipientes de la gloria del Señor. Era otra de las conclusiones que destacábamos. Somos recipientes de la gloria de Dios, y cada uno de nosotros, sus hijos, ha sido depositado en nosotros toda esa manifestación de la gloria. Jesús lo oraba y lo decíamos en esa predicación: la gloria que me diste, yo se la he dado. Pero esa gloria, mucha gente piensa que es un rayo de luz que desciende del cielo y cae, y de repente todo el mundo queda sorprendido. Y no es así. La manifestación de la gloria del Señor en nosotros se traduce en su misma presencia. ¿A través de quién? A través del Espíritu Santo. Y esto es tan así que cuando el mismo Jesús baja a las aguas, se manifestó la gloria de Dios sobre él. ¿Cómo se manifestó? A través o en forma de una paloma. ¿Qué significa? Que aunque él era el Hijo de Dios encarnado, necesitaba ser recipiente también de la gloria de Dios, que no era otra cosa y más que su aceptación por medio de su presencia, porque ese día Jesús fue investido del poder del Espíritu Santo como Hijo de Dios, antes de comenzar su ministerio. Y aún Jesús ya profetizaba lo que vendría después de él, porque una vez que él se va al cielo a la diestra del Padre, vino entonces a la tierra sobre los hijos del Señor que lo esperaban, el poder y la manifestación del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que ellos pudieran ser testigos, para que pudieran ser testimonio. Entonces, 2 aspectos que resaltamos en esa predicación. Entendiendo y rescatando, porque el hermano Omar esta semana, y les invito a que busquen esa predicación, hablaba el día martes sobre, el día miércoles, ¿cierto? Sobre el arca del pacto. Estábamos hablando de lo que era la restitución del tabernáculo caído de David. Pero una de las partes que él cuenta es la historia que se desarrolla cuando el pueblo de Israel pierde el arca porque los filisteos se la llevaron a su tierra, y luego que el arca es devuelta porque no pudieron, los filisteos no pudieron tener el arca porque definitivamente vino sobre ellos una cantidad de cosas que usted lo puede leer en la palabra, dentro de los cuales tuvieron tumores, dentro de los cuales vinieron unas pestes y unas situaciones, hermanos, que ellos entendieron que era porque el arca estaba allí. Y el arca termina quedando en la casa de Abinadab, y su hijo Eleazar, que era un levita, y según nos contaba el hermano Omar, ¿verdad?, dice la palabra del Señor que pasaron días y días, y finalmente terminaron pasando 20 años
O sea que pasaron días, porque 20 años es una cantidad de días, ¿verdad? Y sin embargo, el arca en medio del pueblo, en ese lugar donde se encontraba, no produjo ningún otro efecto. ¿Por qué? Porque sencillamente en el pueblo había perdido esa sensibilidad a que el arca representaba la gloria del Señor prometida en medio de Israel. Luego, narrando la historia, ¿verdad? Tenemos que el arca, después de esos tiempos de 20 años, es trasladada, porque iba a ser sacada, iba a ser llevada a su lugar donde estaba el tabernáculo, pero en ese entretiempo la casa es trasladada hacia la casa de Obed-Edom. Después usted lee la historia con más detalle. Un siervo, era un servidor, ni siquiera era de los linajes de los levitas, pero este hombre sí pudo asumir lo que realmente era tener la gloria del Señor sobre su casa. Y dice la palabra del Señor que en 3 meses este hombre fue grandemente bendecido y la gente pudo apreciar esa bendición que había en la casa de Obed-Edom. No es la historia, todo esto lo que les quiero contar, sino solamente este pequeño detalle para que lo tengamos allí presente. Entonces, recipiente de la gloria del Señor en el pacto pasado era el arca. No estaba en los hombres. Los hombres se hacían partícipe de esa gloria solamente a través del sacerdocio que Dios había levantado. Y yo me ponía a analizar estas cosas y yo decía, Padre, gracias por este tiempo de iglesia que somos. Porque yo me pongo a comparar con el pacto pasado, con los pactos pasados, y de verdad, hermano, que nosotros vivimos en una verdadera gracia espiritual de parte del Señor. Porque imagínense que el arca no la podían tocar todas las personas. Usa la tocó y murió. Y dice la palabra del Señor que no había nadie que pudiera ver a Dios y que pudiera vivir. ¿Por qué? Porque el hombre, el ser humano, no puede resistir la gloria del Señor. Imagínense, y en un cajón como era el arca del pacto, con las descripciones que tenía, solo los levitas, los sacerdotes podían llevar el arca y trasladarla. Nadie más podía tocarlo. Había poder manifestado de Dios en el arca. Pero hoy por hoy, como recipientes de la gloria del Señor, ahora nosotros en el nuevo pacto, no necesitamos tocar nada para sentir la presencia del Señor, porque ella nos toca todo el tiempo, porque ella habita a través del Espíritu Santo en nosotros. Bendita la gloria del Señor. Y antes de continuar, vamos a situarnos en Hechos capítulo 3, del versículo 1, vamos a leer una historia famosa y es la historia de Pedro y Juan con el cojo en la puerta de la hermosa. Y dice así, Hechos capítulo 3, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él le estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosnas a la puerta del templo la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. ¿Por qué leo esta historia? Bueno, necesitaba basar la enseñanza, ¿verdad?, en un pasaje. Pero yo decía, ¿cuál es ese pasaje que dibuja
la realidad de que la gloria del Señor no está en el templo natural o físico, sino que la gloria del Señor está en el templo espiritual que es cada cristiano. Y yo creo que este pasaje dibuja perfectamente esa realidad. Yo hablaba que este tiempo para la iglesia era como una prueba. Y más allá que la prueba es superar el COVID, la prueba no es superar el COVID, la prueba es superar todo lo que por debajo se mueve en nuestras vidas. La confianza en Dios. Confianza es fe. Con la confianza, seguridad en su palabra. Saber si de verdad estos vientos que están soplando de pandemia, de necesidades, de luchas diarias que tenemos, de incertidumbre, no están tambaleando la casa, sino que nos estamos dando cuenta que la casa, en vez de estar cimentada en arena, está bien cimentada en la roca que es Cristo Jesús. Esto está probando muchas cosas para nuestra vida. Y por eso es que debemos sacar estas enseñanzas espirituales y mantenerlas claras en nuestra mente. Porque si nosotros sabemos en lo que creemos y para qué lo creemos, nosotros vamos a pasar este viento de prueba, hermano. Sea como sea. Así como la palmera está firme y aunque los vientos huracanados puedan soplar de un lado a otro y no van a tumbarla, ¿por qué? Porque la palmera tiene la característica que los mismos metros que usted ve que salen hacia arriba de crecimiento del árbol son los mismos metros que están de raíz hacia abajo. Por eso la palmera, aunque el viento la bata para todos los lados, se podrá doblar un poquito, pero no caerá. Se mantendrá firme. Asimismo, esperemos que aunque esta situación que estamos viviendo en este momento pueda tambalear ese árbol plantado que nosotros debemos ser del Señor, aunque nos tambalee para diferentes lugares por la necesidad del alimento, por el agua, por el gas, por las medicinas, por la enfermedad, por todo lo que venga en este tiempo. Hermanos, lo importante es que nosotros sepamos dónde estamos cimentados. Porque no es un templo físico el que me da seguridad. Es la edificación del templo espiritual que somos cada uno de nosotros. Entonces, leo esta palabra del Señor porque encuentro en esta palabra una realidad. Dice que ese hombre cojo todos los días era colocado a la puerta del templo. Yo creo que si el depositario de la gloria del Señor fuera el lugar físico, ese hombre hubiese sido sanado. ¿Sí o no? Porque lo que desprendiera el lugar lo alcanzaría, lo arroparía. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que el ser humano siempre, por ser humano, tiende a poner su mirada no en las cosas de arriba ni en quien debe, sino en las cosas que muchas veces son palpables. Y por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado con la idolatría, entendiendo que idolatría no solamente es ese ídolo que está en un altar, en un lugar, en una casa, ¿no? Que idolatría es una generalidad que se puede presentar desde diferentes puntos de vista. Entonces, en el mismo pueblo de Israel sucedió. En el pueblo de Israel hubo tiempos cuando Moisés no bajaba del monte y el pueblo, dice la palabra, que necesitando adorar algo. Hermano, fueron tan osados de sacar todo el oro, la plata, todo lo que tenían, fundirlo e hicieron un becerro. Y esto provocó la mayor ira de Dios que el pueblo había conocido. ¿Por qué? Porque el pueblo, en vez de mantener su confianza en el Altísimo que los sacó de esclavitud, pusieron su confianza en el, ¿cómo que se llama? En el becerro de oro. Exacto, se me fue la palabra por un momento. En el becerro de oro. El arca. La gente fijaba su mirada era en el arca. Pero no era el arca, era lo que estaba depositado en el arca. Hermanos, no eres tú,
no soy yo, es lo que está depositado en nosotros. No es el templo que se quedó en Canaima cerrado, ni allá en la colina en el Guri que se quedó cerrado. No es el templo físico que está en cada barrio, en cada lugar, en cada comunidad cerrado. No son las sillas, no son los aires, no son los instrumentos musicales, no son las cosas que usamos y que están dedicadas allí para ese lugar en especial. Es tú y yo como portadores de la gloria del Señor. Este hombre todos los días a la puerta del templo y nunca fue sanado. Pero Pedro y Juan, nos demuestran con su acción que realmente ellos tenían la gloria de Dios. Porque le dijeron, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. No dijeron tampoco, ya va, déjanos ir a entrar al templo a buscarte algo para dártelo. No, ellos eran portadores de la gloria del Señor que se manifestaba a través de ellos. Ellos antes vieron los milagros de Jesús. Fueron participantes de esos milagros de Jesús, pero ahora les tocó ser ellos esos portadores, esos instrumentos a través del cual la virtud sanadora vino y se hizo acción y reacción, porque este hombre, viendo con fe, recibió el milagro. Y ya leímos por el resto de la palabra que este hombre fue sanado. Y después los demás lo conocían como el hombre que estaba a la puerta del templo todo el tiempo. Dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 1, que nosotros fuimos creados para la alabanza de la gloria del Señor. Y muchas veces nosotros llamamos alabanza a aquello que cantamos en el templo. Muchas veces nosotros llamamos adoración al momento cuando estamos en el culto público, alabando y adorando al Señor. Sí, eso es adoración, pero más que adoración, esa es la expresión de la adoración de cada uno de nosotros. Y ya vamos a ver más adelante una reflexión sobre esto que les estoy diciendo. Entonces, ¿qué les quiero yo recalcar? Hermanos, que nosotros somos portadores y somos reflejo de la gloria del Señor. Por eso nosotros somos referidos como materiales de edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué dice Efesios capítulo 4, versículo 12? Este es un pasaje que nosotros lo conocemos, pero vale la pena resaltarlo. Efesios capítulo 4, versículo 12 dice, vamos a leer desde el 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Quiere decir que lo que está depositado, esa gloria que está depositada de parte de Dios en cada uno de nosotros, lleva la finalidad de edificar el cuerpo de Cristo. Y dice un poquito más arriba en el versículo 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y dice que subió al monte, dijo todo eso. Y más adelante dice que es necesario que los administradores lo hagan correctamente y que eso que nosotros portamos de parte de Dios sea realmente en todo tiempo para edificación. En una oportunidad escuchamos un predicador en un congreso y un predicador muy famoso, él es argentino, se llama Basilio Patiño. Este predicador colombiano, me confundí con el otro, se parece mucho. Este predicador decía en una exposición que él hacía en su mensaje, en uno de sus mensajes decía que no era importante el mensajero, sino el mensaje. Y nosotros también tenemos que tener claro esto.
si bien es cierto que nosotros somos el templo espiritual donde la gloria del Señor ha sido depositada, no es para que también ahora nosotros hagamos vanagloria de lo que no nos pertenece. Se trata más bien de ser un buen administrador de esa gloria y no un portador irresponsable de lo que sobre nosotros ha sido colocado. Este predicador decía entonces que no era importante el mensajero, sino el mensaje. Y esto no es otra cosa que nosotros entender que, hermano, lo que le hace a usted ese templo espiritual y lo que le hace obrar a usted como templo espiritual es lo que está dentro de usted depositado. Y nosotros tenemos que ser responsables de lo que portamos, así como tenían que ser responsables los sacerdotes que cargaban el arca y de los que administraban todas las cosas sagradas del Señor. Y por eso la enseñanza del profeta esta semana, cuando decía que 20 años duró en la casa de Abinadab, pero este hombre y su hijo Eleazar, que era el levita, no fueron responsables delante de Dios de administrar lo que representaba el arca. Es decir, que lejos de ellos sentirse agradecidos y orgullosos, en el buen sentido del orgullo, no el orgullo malo, orgullosos de que el arca del pacto estaba en su casa y de entre ellos no lo valoraron. Y sencillamente no le dieron ningún tipo de importancia, por lo cual esto no produjo ningún tipo de resultado. O tal vez el resultado fue un resultado negativo, porque si no hay bendición, ¿qué hay? Maldición. Habría que ver qué causaron esos 20 años, que no, a lo mejor no lo dice la palabra, pero cosas buenas no deben haber sido. Entonces, nosotros somos los mensajeros. ¿Cuál es el mensaje? La palabra, la semilla de la palabra, las buenas nuevas de la palabra. ¿De quién hablan la palabra? No del mensajero, no del recaero, sino de la gloria que fue depositada en nosotros por medio del Espíritu Santo del Señor. No es importante el instrumento, sino lo que tiene ese instrumento. Nosotros somos instrumentos del Señor para edificación del cuerpo de Cristo, para armonizar con el Espíritu de Dios y poder producir, como dice el Salmo 133, bendición y vida eterna. Porque dice que, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Cuándo envía Jehová bendición y vida eterna? Cuando el pueblo, cuando el cuerpo articulado en uno solo hace descender el rocío de Hermón, que no es otra cosa que manifestación de la gloria de Dios en plenitud. Es cierto. Fíjense, nosotros como iglesia, vamos a hablar este poquito aquí como iglesia. Nosotros como iglesia portamos una gloria, ¿sí? Nosotros como iglesia Betania tenemos y portamos una gloria. Y una gloria muy especial. Una gloria que cuando desciende y descendía en los momentos de nuestros cultos sobre nosotros, nos hacía llorar, nos quebrantaba ante la presencia del Señor. Sentíamos como electricidad, corriente, sentíamos que no lo podíamos aguantar, manifestación en las manos y diferentes cosas que producía el Espíritu Santo en medio de nosotros. Igual había manifestaciones demoníacas porque la gloria misma hace que saque los bichitos malos que hayan por ahí. Nosotros probamos eso, pero no podemos quedar contemplando esa gloria. Porque la gloria del Señor no ha cesado. La gloria del Señor sigue estando sobre nosotros. Tu identidad como iglesia en esa gloria sigue estando en ti, aun cuando tú estés en tu casa. Pero yo pregunto, Iglesia Betania, ¿has sido aún en medio de esta pandemia responsable como portador de la gloria de Dios en ti? Reflexión que hay que hacer.
Entonces, durante mucho tiempo la iglesia me refiero a la iglesia cristiana en general, ha concentrado la importancia en el instrumento y en el mensajero. Inclusive le ha dado gran relevo, gran importancia. Pero ahora, en este momento, ¿sabe qué pasó con esos mensajeros? ¿Sabe qué pasó con esos instrumentos? Habrá que ver cada situación que ha provocado la pasividad de los congresos, de los retiros, de los encuentros, de todas las actividades, programas, campañas, invitaciones, conexiones espirituales. Palabra que se hizo famosa, ¿no? Yo tengo grandes conexiones con grandes ministerios. Y yo le pregunto, amado, ¿es que no estamos dándonos cuenta que la grandeza de un ministerio está en ser portadores de la gloria del Señor, sea cual sea la circunstancia? Eso es lo que está probando esta situación. ¿Qué es lo que hace a un ministerio grande? Un edificio. ¿Qué es lo que hace un ministerio grande? Que la iglesia esté en un estadio. Que la iglesia esté en un gran teatro. Bueno, gloria a Dios por todo eso. Eso se puede traducir como bendiciones hasta cierto punto. Pero ¿cuánto de eso es gloria de los hombres y no gloria de Dios? Plataformas que servían para el mensajero y no para dar el mensaje correcto. Plataformas que servían para el instrumento y no para aquel que se manifiesta a través del instrumento. Reflexiones que vamos sacando. Ah, pero eso es con los otros ministerios. No, Betania, voy contigo. Porque cuando Omar predicaba el martes, yo estaba allí escuchándolo y yo decía, ay, el miércoles, perdón, es que estoy empeñada que el día martes. Yo reflexionaba en ese momento y yo me sentaba y yo decía, Dios mío, ¿y ahora qué? Cuando nosotros en la misma iglesia decíamos que había gente ya en nuestros templos, accionando, actuando, administrando, ya teníamos gente que ponía mayor importancia en lo que hacía y no para quién lo hacía. Y nosotros siempre desde los altares hacíamos esa reflexión, que no es más importante lo que tú haces para Dios, sino tú como instrumento de la gloria del Señor. Y hoy más que nunca, esta situación está llevando todo ese tipo de enseñanza y debe llevar esa reflexión ahora desde aquí, desde la realidad que estamos viviendo. Porque si antes no lo entendimos, ahorita sí es necesario que lo entendamos. Y muy bien que se puede ejemplificar. Porque, oh sorpresa, ya el altar se quedó allá. Pero si mi vida no es un altar, ¿dónde estoy adorando si yo soy adoradora? ¿Dónde estoy tocando el instrumento si ya no estoy en la plataforma de las grandes actividades? Si ya no puedo pensar en las invitaciones que tenía porque todas las agendas se quedaron frías. Los vuelos se congelaron. Los vuelos me refiero de las actividades, de la gente que tenía agendas llenas de actividades. ¿Hasta qué punto realmente nosotros como iglesia de Jesucristo le dimos importancia al mensajero y no al mensaje que portábamos? ¿Hasta qué punto nosotros le dimos importancia a nuestra gloria, al renombre de un ministerio, al renombre de un hombre y no al nombre de Jesucristo? Que es el nombre que realmente debe ser realzado y exaltado en todo tiempo y en todo momento, aún en este momento de pandemia. Porque si le adorábamos en el templo con gran canto o con gran voz, se tiene que escuchar de la misma manera, hoy por hoy, en el día a día. Bendita sea la gloria de nuestro Dios para siempre. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, esas son reflexiones que tenemos que hacer. ¿Y ahora qué? Y ahora que ya no estamos en el templo siendo diáconos, sirviéndole el vasito de agua a los del altar. Y ahora que no estamos cuidando las puertas de adelante, la puerta de atrás. Y ahora que no estamos haciendo lo que estábamos acostumbrados a hacer. Seguimos siendo servidores. Sea diácono y diaconiza ahora en su casa, sirviendo con amor el plato de comida a sus hijos.
a su pareja. Sea ahora ese servidor que el Señor verdaderamente quiere que usted sea. Hágalo con amor, hágalo con la misma excelencia. Ahora las iglesias se redujeron a cada casa, y en cada casa el sacerdote de esa casa es el pastor que va a pastorear a esas ovejas llamadas esposa e hijos. Ahora es que nos tocó en la chiquita, porque nos gustaba en lo grande, nos gustaba en lo macro, cuando nos podían ver, cuando había público para aplaudir, cuando el escenario era el mejor servido. Pero en estos escenarios, hermanos, seguimos siendo portadores de la misma gloria. Mire, el culto del domingo terminó introspectivamente, sí, porque ni siquiera pudimos orar para terminarlo. Pero el culto siguió aquí en mi casa hasta las 5 de la tarde, que casi que ya le decía al predicador, mira amigo, de verdad, ya, vete. No, pero ese no es nuestro amigo. Y pasamos un tiempo grato, compartiendo, agradable del Señor. Y yo sé que ese no se quería ir. Pero, hermano, ¿por qué? Porque es que en esos momentos son los que uno se da cuenta que es lo que está en uno, lo que hace mover y manifestar la gloria del Señor. Mire, si en usted hay gloria, usted escuche una dirección grabada o en vivo igualito, usted va a sentir donde usted esté en la gloria del Señor. Porque el Señor se va a manifestar en el templo espiritual, mientras ese templo espiritual siempre esté abierto. Abierto, puertas abiertas para decirle, Señor, muestra tu gloria, muestra tu gloria. ¿A quién entonces le estamos sirviendo hoy? ¿A quién estamos adorando? ¿A quién estamos tocando? ¿A quién estamos enseñando? ¿Sabe la gran oportunidad, Padre, que usted tiene en este momento para enseñar y para instruir a sus hijos? ¿Sabe la bendición que es que usted no tiene que esperar domingo tras domingo la escuela dominical para que en una hora le den una enseñanza a sus hijos, sino que ahora usted misma o usted mismo se puede constituir maestro de sus hijos mientras están en su casa, para direccionar todo tipo de enseñanzas espirituales y de valores y todo eso? Hoy por hoy es cuando podemos comprobar el dicho que dice que la primera escuela es la casa y que la primera iglesia a administrar lo santo es la casa. Este es el momento en el que lo estamos viviendo. Pregunto, ¿lo estamos aprovechando o estamos haciendo como Abinadab? El arca 20 años ahí. ¿Y qué pasó, mal? Nada. No pasó nada. Hermano, la gloria de Dios está en ti y en tu casa. ¿Y qué está produciendo esa gloria? Dígame, reflexione, ¿qué está produciendo esa gloria? Ya vamos terminando. Pero Dios es Dios. Y aunque Él nos cambió el escenario, la función, el don, la capacidad, los talentos siguen estando allí. Y necesitan ser administrados en el nuevo escenario, pero necesitan ser administrados. Hermanos, la primera vez que Moisés usó la vara que Dios le decía, Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. La primera vez que él la usó, después de hacerlo delante de la presencia del Señor, por supuesto, cuando Dios le dijo, lanza la vara y se convirtió en serpiente, la primera vez que Moisés usó la vara, la usó fue en el palacio del faraón. Cuando él le quiso mostrar al faraón que el poder de Dios estaba sobre él. Y la vara fielmente se convirtió en serpiente, y es más, se comió a lo de los hechiceros que también quisieron decir, ay, nosotros también podemos hacer eso. Y se comió la serpiente de los hechiceros. Era grande el escenario. Estaba Moisés, el rey, y a lo mejor algunos servidores del rey, todo. No fue un gran escenario.
Sin embargo, ese hombre creyó la palabra que Dios le había dado. Hoy el escenario ha cambiado para nosotros, pero sigue habiendo gloria de Dios para adorar. Sigue habiendo gloria de Dios para exaltar su nombre, para proclamarle, para bendecirle. Sigue habiendo gloria de Dios para manifestarse. Hermano, ¿usted se acuerda cómo comenzamos este año nosotros? Y ahora es que yo entiendo tantas cosas, el año pasado y este año. Porque para todo esto el Señor nos estaba preparando. Y por eso hoy pusimos, bueno, no fue casualidad. Ana no sabía exactamente de que yo iba y escogió esto. Jehová Shalom. Jehová Shalom es. Jehová es mi paz. Hermanos, ¿cómo comenzamos nosotros este año? Celebrando con todas las banderas, estandartes que uno a uno comenzamos a aprender. Comenzamos a ver la importancia porque Dios nos estaba preparando como casa espiritual para enfrentar este momento. Y yo no tengo duda que hay gente en Betania que está siendo aprobada por el Espíritu Santo del Señor, pasando este momento de prueba, pero Dios les está poniendo aprobados en su examen. Pero con tristeza tengo que reconocer que también algunos están reprobando la materia. ¿Por qué? Porque muchas veces el templo físico representó mayor importancia que el templo espiritual. Que para muchos la gloria de lo que hacían, el servicio que hacían dentro de la iglesia representó mayor importancia de para quién lo hacían y por qué lo hacían. Porque le pusimos más importancia a lo externo que a lo real, que es lo espiritual, que es lo interno, lo que nace desde adentro de nosotros. Pero Betania, nosotros comenzamos cantando el Kadosh Adonai, dándole entrada al Señor. Y si ustedes recordarán, el segundo mensaje fue la palabra del Señor como roca firme. Buscan la presencia del Señor como se le prometió al pueblo de Israel. Y yo recuerdo que yo decía estas palabras, como lo dijo Moisés una vez: si tu presencia no va con nosotros, no queremos ir. ¿Qué le decía yo en oración al Señor? Recuerde, haga memoria, recuerde. Yo le decía al Señor que este año, Señor, no queríamos pasarlo sin que tu presencia nos acompañara, sin que tu palabra fuera la roca firme. Yo no sabía por qué, hermanos, pero Dios sí tiene los tiempos y por eso es que Él le da a la iglesia la palabra que necesita, la provisión que necesita. Porque ahora entiendo, hermano, y si la presencia del Señor no fuera garantizada para nosotros, ¿qué sería de nosotros en este momento? Si la palabra del Señor no fueran promesas en Él fiel, sí y amén, ¿qué sería de nosotros? ¿De cuál promesa pudiéramos agarrarnos? ¿En qué condiciones estaría nuestro corazón, nuestra vida? Si no fuese Dios esa provisión diaria, ese pan diario que alimenta nuestro espíritu, alimenta nuestro ser interior. Termino diciéndote esto, amada iglesia. Betania, tu gloria como casa permanece en ti. Tu gloria no se ha quedado en ese templo. Ese templo ahorita está vacío, desmembrado, porque lo estamos reparando, estamos poniendo bonita la casa del Señor. Pero tu gloria no se quedó allí. Tu gloria se fue contigo y está en ti y permanecerá en ti donde quiera que estés. Porque Dios es Dios fiel y lo que Él ha dicho se cumple por encima de lo demás. Ahora la pregunta que te dejo, la inquietud que te dejo es: ¿qué estás haciendo con lo que Dios puso en tus manos? ¿Qué estás haciendo con la gloria que está en tu vida? Porque si tú eres un adorador y dejaste de adorar, no eras. Porque si tú eras un músico y dejaste de tocar, no eras. Si cambiaste los escenarios, no era. Si tú eras un diácono y dejaste de servir, no eras. Pero no soy yo la que va a sacar esa conclusión. Yo espero que esa conclusión la saque cada uno. Cada uno. Porque es necesario
que hoy por hoy y más que nunca seamos, hermanos, conscientes de lo que está depositado en nosotros. Mire, oremos, porque días difíciles se pueden avecinar. Si arrecia esta situación, porque Dios lo quiere así, hermano, días difíciles se van a presentar y tenemos que estar firmes. Tenemos que estar firmes en lo que creemos y en lo que somos, para que al pasar este fuego de prueba, produzca en nosotros el mayor y más excelente gozo producido por esta prueba, y que no seamos reprobados, como probablemente muchos también lo están siendo. Oro, iglesia, por todos, y estamos despedidos con esta enseñanza. Señor, una vez más ante tu presencia estamos, y lo primero que quiero pedirte es que nos perdones, Padre. Perdónanos si realmente, a pesar de conocer, realmente, Señor, no hemos valorado ni hemos sido responsables con la gloria que portamos en nuestro templo espiritual. Gracias por la bendición de saber que tu Espíritu Santo mora en nuestra vida, porque Él es esa consolación, esa compañía, esa capacidad tuya que necesitamos para mantenernos siempre bajo el poder y la autoridad que tú nos has dado, Señor. Padre, yo oro por tu iglesia en general, por cada vida, por cada corazón. Señor, ministra tú conforme a tu espíritu en la necesidad que cada uno tiene en este momento para ser ministrado. Sé que las condiciones, las circunstancias no son las mismas, Señor. Hemos visto cómo esta semana han habido testimonios y manifestaciones, Señor, de cómo hay gente que ha podido creer que tú eres su Dios proveedor y ha visto tu mano, Señor, sobre ellos. Pero sé también, Señor, que hay gente que está confundida, que está errando, Señor, en su vida el camino. Yo te pido, Señor, que los restaures, que los levantes, que los confortes, que donde no pueda llegar mi mano, Señor, que donde no pueda llegar directamente la administración como autoridad, Señor, tú lo puedas hacer a través de estos medios. Espíritu Santo, toca las vidas en este momento. Espíritu Santo, toca las mentes y quebranta toda fortaleza espiritual en el nombre de Jesús. Toca y revienta toda cadena y toda estructura espiritual que se haya levantado en la vida de tus hijos, Señor, para confundirlos, para hacerlos errar, Señor, el camino. Dale la fuerza a aquel que no la tiene, Señor, aquel que la ha perdido. Tú dices que tú multiplicas aún aquellas fuerzas que no tiene, Señor, el que la necesita. Señor, Padre, pudre los yugos que quieran cubrir, Señor, atar nuestras vidas y la vida de tu iglesia, Padre. Ministra tu Espíritu Santo, ministra tu Espíritu Santo, ministra el fruto de tu Espíritu en nuestras vidas, que aún en medio de la prueba podamos hacer como hizo, Señor, Pedro y Pablo encarcelados, que aún cuando estaban bien presos, Señor, con cadenas, con ataduras en sus manos y en sus pies, Señor, ellos cantaban himnos ante tu presencia, Señor. Y aún allí en esa prisión pudo llegar tu ángel, Padre, para sacarlos. Padre, que nuestro cántico sea siempre en nuestra boca, en nuestros labios, que nunca perdamos, Señor, el propósito que tenemos, que es para la alabanza de tu gloria. Señor, te bendigo, Padre, bendigo tu nombre, bendigo tu presencia, porque son tiempos en los que podemos probar cuán real eres, Señor. Cuán real eres para nuestras vidas. Señor, fortalécenos para permanecer siempre, Señor, en las condiciones que tú quieres y como tú lo necesitas, Señor. Porque finalmente aún, Señor, pastoreamos, aún cuidamos, aún exhortamos, aún, Señor, tenemos que hacer la tarea que tú nos has dado. Yo bendigo a Betania, Señor, bendigo cada familia de Betania, bendigo cada hombre, cada mujer de Betania y aún aquellos que se han abrigado bajo la cobertura de esta casa. Señor, que la gloria que visitaba el templo natural sea viva y activa
activa en cada templo espiritual, Señor, en cada casa, Señor, de cada familia. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús y bendigo la vida de aquellos, Señor, que escuchan y que escucharán, Padre, esta meditación para que sea de edificación finalmente por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Recuerde, amado, usted es un templo lleno de gloria, de la gloria del Señor. Dios les bendiga.